Estamos en presencia del TUF Gaming GT301, un gabinete de la marca Asus. Como seguramente ya saben, Asus es muy cuidadosa con sus productos y este chasis no es una excepción. Así que desde ya me adelanto a recomendarlo. Mi nombre es Vlad y sin más dilación me voy a los detalles. Antes de comenzar, me gustaría añadir que existe una edición especial de este gabinete, el Saku 2 Edition, para los fanáticos de la serie anime Gundam. Con un esquema de color inspirado en el custom Saku 2 Char Aznable, es una edición limitada muy difícil de conseguir. Ambos comparten las mismas especificaciones, solo cambia el color y algunos detalles estéticos. GT301 es una media torre con espacio suficiente para albergar una placa TX, así como micro TX y mini TX. Mide 214 mm de ancho, 482 mm de altura y 426 de profundidad. El peso es de 7 kg. Sí, es pesado, pues su estructura principal es de acero y una de las tapas laterales es de cristal templado. La tapa de vidrio tiene un espesor de 4 mm y las láminas de la estructura están bien servidas de acero. La cubierta de cristal se coloca como las de toda la vida, no trae los tornillos que atraviesan el vidrio. En lo personal no me gusta porque tiene como un marco, pero no es un detalle para detenerse. Como de costumbre, en la mayoría de los gabinetes el frontal es de plástico ABS, al igual que las patas. De hecho, las patas están robustas y tienen una suela de goma eva para absorber las vibraciones. El gabinete es muy rígido, la vibración es mínima, no emite ruido. La estructura está bien diseñada, el acero está reforzado en todos los bordes, tiene un remate con dobleces que le otorga rigidez absoluta. En el panel frontal dispone de dos puertos USB 3, me hubiese gustado que tuviera más o quizás un USB tipo C. En cuanto al audio, tiene un solo puerto combinado que permite conectar auriculares de teléfono. El problema estaría cuando se quiera conectar audífonos y micrófono a la vez. Siento que quedó en falta un splitter, otros gabinetes incorporan splitter. Ya es tendencia que los chasis traigan audio combinado, así que será cuestión de adaptarse. A un costado tiene dos bahías para HDD de 3.5 compartidas con HDD o SSD de 2.5. Dichas bahías se pueden desplazar hacia un lado en caso de poner un radiador en la parte frontal o hacia el otro en caso de poner un PCU más largo. También se puede retirar en caso de no necesitarse. Dispone de dos bahías más de SSD 2.5 las cuales se pueden mover a otras posiciones. La más interesante se encuentra sobre el PCU cover, supongo que esté pensado para presumir un SSD con RGB. Dispone de 7 ranuras de expansión para PCI, soporta GPUs de hasta 320 mm y un cooler de 160 mm máximo. Hay que tener en cuenta que la gráfica de 32 cm solo cabría sin instalar un radiador frontal. No recomiendo que se pasen ni un milímetro con el cooler. Yo me atreví a poner uno de 163 mm y tuve que pedir permiso para colocar la tapa de cristal. Soporta fuentes de poder con un máximo de 160 mm, es compatible en la parte frontal con radiador desde 120 a 360 mm y en la parte trasera soporta uno de 120 mm. En el frente cuenta con 3 ventiladores ARGB de 120 mm preinstalados y de manera opcional soporta 2 de 140 mm. Los ventiladores traen un splitter que nos permite ocupar un solo puerto de la placa base, teniendo como desventaja que el sistema solo reconocerá el sensor de uno de ellos. En la parte trasera tiene uno de 120 mm también preinstalado, pero este no goza de los beneficios del RGB. Además, en el techo se pueden colocar dos extractores de 120 mm. Para controlar la iluminación incorpora un controlador RGB compatible con AuraSync de 6 puertos, el cual se puede modificar con un botón de control en el panel frontal. No me gusta que esté así desnudo, quedó en falta una cubierta de plástico. Tiene 36 combinaciones de color, estáticas y animadas, además tiene la posibilidad de conectarse al header RGB de las placas compatibles con AuraSync y así controlarlo por software, ampliando considerablemente su espectro de iluminación. Para apagar el sistema de iluminación basta con presionar el botón durante 3 segundos y para controlarlo por software hay que presionarlo durante 5 segundos. En lo personal, yo lo uso con el controlador, no soy muy exigente con la iluminación, además mi experiencia con AuraSync no ha sido la mejor. Siento que consume más recursos de los que debería, pero ya me estoy saliendo del tema. Solo me gustaría saber si alguien ha tenido alguna experiencia similar con AuraSync. El diseño mantiene ese aire militar del TUF Gaming, lo más llamativo a simple vista es el frente, su textura con orificios hexagonales tipo panal de abejas le aporta mucho interés visual, no es el típico panal, no es uniforme, los hexágonos se van haciendo más pequeños a medida que se alejan del centro, estos agujeros garantizan mayor flujo de aire y a su vez poseen un filtro de polvo al reverso. Pero lo más distintivo es la correa que se entrelaza por encima de toda la estructura. He escuchado comentarios sobre la funcionalidad de la correa, pero a pesar de estar hecha de un material resistente, si se sostiene por ahí, se desprendería el chasis de la tapa frontal, tampoco sirve para atar el gabinete, pues no es lo suficientemente larga para rodearlo. Creo que es algo simbólico para darle ese toque gaming asociado a los LAN parties o fiestas de red. En mi época nos llevábamos la máquina a casa de los amigos para jugar en red, no sé si eso todavía se haga. En la parte superior podemos colocar de manera opcional un soporte para audífonos que viene incluido, se puede poner a un lado o al otro según convenga. También cuenta con un filtro de polvo, en este caso magnético. Los detalles impresos en el PCU cover lo hacen más vistoso aún, con el emblema y el logo de TUF Gaming.
Es un gabinete con una terminación estética excelente, tiene buena distribución de los orificios para pasar los cables, dispone de gomas anticortes que evitan que se desgarren los cables, aunque en este chasis no son del todo necesarias, pues la terminación de la chapa por sí sola no permite que los cables se dañen. Pero se agradece, pues refuerzan la estética, aunque me quedaron en falta en los agujeros del PCU cover. Tiene muy buen espacio para la acomodación de los cables, hay espacio ahí atrás suficiente y tiene suficientes muescas para enganchar los precintos o cinchos. Habría estado muy bien que ese espacio para los cables fuese más reducido para así garantizar espacio del otro lado y poder colocar un cooler más grande. Ya lo comentaba anteriormente, yo puse un disipador Be Quiet Shadow Rock 3 y tuve que hacer presión para poder cerrar la tapa. Fue un fallo mío, pues pensé que habría cierto margen de error y que cabría ese monstruo sin problemas. Es un gabinete todoterreno, es un tanque de guerra. En lo personal me gustó mucho, sobre todo por su diseño, y una vez que lo conoces te das cuenta de que no es solo una cara bonita. Nuevamente se lo recomiendo y en la descripción dejaré el enlace a Amazon para los interesados. Como siempre me despido orgulloso de poder entregar un nuevo material, espero que hayan quedado satisfechos, de lo contrario háganmelo saber. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.